Thank you very much, Rafael, for your excellent presentation. We have now Professor Doug Castle with Notre Dame Law School. He's going to speak about the relationship between national systems and inter-American system, and also about the economic and social roots of the institutional crisis. Thank you. Welcome, Professor Castle. Gracias, Ignacio, y gracias, Guillermo, y al Instituto por organizar este evento y permitirme el honor de participar en ello con tantos ponentes tan distinguidos y honrados. Hemos hablado en el primer panel sobre la crisis institucional de la justicia y de la democracia en los países ALBA. Pero la falta de independencia judicial y la falta de una justicia real no se limita en las Américas a estos tiempos ni a esos pocos países. Hice un pequeño conteo muy informal anoche de cuántos países en América Latina, de los países de habla español y portugués, cuentan con justicia independiente. Y utilizando criterios generosos, por mi apreciación, se puede estimar que una tercera parte de América Latina cuenta con la justicia bastante independiente. Es decir, 6 países, Brasil, Uruguay, Chile, Costa Rica, Colombia y otra mitad, entonces 6.5. La otra mitad es la justicia federal en México. Todo lo demás le falta independencia o está bajo ataque severo y grave a las instituciones de justicia por mi apreciación. Obviamente se puede debatir cada país en ese sentido. Entonces, la crisis no se limita al socialismo del siglo XXI o a los países ALBA. Para dar un par de ejemplos, el caso de Honduras. Honduras hoy día, a lo menos, no se puede calificar para nada como un sistema izquierdista. La derecha está en el poder. Y sin embargo, diciembre pasado, luego de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Honduras falla en contra de la voluntad del gobierno sobre la inconstitucionalidad de una ley de depuración de la policía por falta de garantías de debido proceso para las policías, el gobierno y el Congreso a las 4 de la mañana destituye a los 4 magistrados que votaron en contra del gobierno y los reemplaza instantáneamente con 4 nuevos. Eso es algo que se podría imaginarnos en cualquier de los países de los cuales hemos escuchado esta mañana. En el caso de El Salvador, que no tiene gobierno de la derecha, pero ni tampoco por el balance de fuerzas políticas en El Salvador, ni tampoco es gobierno de ALBA, para nada. Algo similar en el año 2012, el famoso grupo de 4 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema habían fallado en varios casos importantes en contra del gobierno, pero también gobierno del FMLN, pero también en contra de los intereses de los partidos políticos más conservadores. ¿Y qué pasó? El Congreso, con el apoyo del gobierno, nombra 3 nuevos magistrados en una situación constitucional muy dudosa sobre la capacidad de hacerlo, pero con el motivo de nombrar nuevos y trasladar al presidente de la Sala Constitucional a otra sala, reduciendo el grupo de 4 a 3, y eso fue fatal porque se necesita una mayoría calificada de 4 de los 5 para que la Sala Constitucional declare inconstitucional una legislación. Se podría hablar de casi todos los países, no,
no casi todas, pero a lo menos 2/3 de los países del hemisferio, con otros ejemplos. Esto no es nuevo, todos sabemos. Hay 2 clases de usuarios de la justicia nacional en América Latina que han resuelto esa situación por intentar escapar del sistema nacional. Las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y sus abogados y sus defensores han apoyado el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Yo tengo el honor de ser miembro del equipo jurídico que defiende a Alan Brewer Carías ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no tenemos la menor duda de la imposibilidad de justicia en Venezuela para Alan Brewer Carías y para cuantos tantos más, para cualquier persona que no está de acuerdo con el gobierno. La única posibilidad para justicia en el caso de él y muchos más es el sistema interamericano, y celebramos la audiencia pública ante la Corte Interamericana en Costa Rica hace un par de semanas, y yo tengo toda la confianza, Alan, que vamos a ganar, pero a ver qué pasa, porque hay siempre la cuestión si Venezuela va a cumplir con una sentencia internacional, pero a lo menos la justicia moral, porque se ha mencionado esta mañana que lo que intentan hacer esos gobiernos de ALBA no es solamente punir penalmente a alguien, sino desprestigiar moralmente a la persona. Y vamos a ganar a lo menos la recuperación, la reparación moral bien merecida de tan distinguido jurista como es Alan Brewer Carías en ese caso. Otra clase de usuarios que ya salieron de los sistemas nacionales en lo posible son las empresas multinacionales. Por la vía de los acuerdos bilaterales de comercio y por otros tratados, han logrado un sistema que todos conocemos de paneles de arbitraje internacional. Porque, para dar un ejemplo, yo por suerte he tenido una consultoría por primera vez en mi vida con una empresa multinacional, es decir, Chevron. ¿Por qué? ¿Por qué un abogado de defensa de derechos humanos va a asesorar a una empresa multinacional? Porque el llamado juicio en contra de Chevron en Ecuador es una violación de todo principio de derechos humanos relacionado con la justicia. ¿Y qué respuesta han dado las empresas multinacionales a situaciones como esa, aun cuando eso es exagerada? Pues han recurrido a los paneles internacionales de arbitraje, porque también reconocen la poca posibilidad de justicia a nivel nacional en varios países de América Latina. ¿Qué ha pasado por parte de los gobiernos nacionales en respuesta a esas 2 respuestas? Ataques. Venezuela ya salió del sistema, pues de la Convención Americana. Todavía está bajo la vigilancia de la antigua institución de Ignacio, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero esa comisión no tiene posibilidad de emitir sentencias vinculantes. Y, de igual manera, estamos viendo ahora un esfuerzo para sacarse del sistema de arbitraje internacional. Ecuador tiene su iniciativa, otros países también. Entonces, la lucha sobre cuál sistema de justicia, la justicia nacional que en esos países no funciona, o los sistemas alternativos al nivel internacional que han sido una válvula de escape hasta la fecha de hoy de esos sistemas deficientes nacionales. Pasamos a una pregunta más fundamental. Hemos hablado aquí hoy sobre las deficiencias de la justicia formal, de la institución de la justicia al nivel
nacional, en un contexto dibujado ampliamente y con toda veracidad por mi muy estimado, no le puedo llamar mi presidente, pero presidente Hurtado, en su ponencia de esta mañana. Pero las crisis institucionales no nacen por sí. ¿Por qué enfrentamos esa crisis institucional de la justicia? Pues obviamente hay muchos raíces históricos que no tenemos tiempo para hablar del colonialismo, del lugar de la justicia en la corona española, etcétera, etcétera. Pero entre los raíces son, sin lugar a dudas, a mi juicio, la pobreza y la desigualdad. ¿Por qué importan esos para la justicia? Porque si la gente no confía en las instituciones democráticas, porque las instituciones democráticas no llegan a la gente, no logran el bienestar social para la mayoría de la gente, fácilmente la gente son engañados por demagogas como Chávez y Correa y cuantos más. Una cifra a la que siempre me interesaba en el caso de Venezuela era que en un país tan rico como es Venezuela, con tanto petróleo, antes de Chávez, las cifras de la pobreza en Venezuela llegaron a, según informes, al 80%. No sé si es 80% o 60%, pero había escuchado 80%. No es de sorprendernos, pues, que la mayoría de la gente de Venezuela, casi todos los pobres, votaron en un principio para un señor que dice que estoy a favor de los pobres, cuando la justicia, como un elemento institucional de la democracia institucional, no les había servido al bienestar social. Se nota también que en Ecuador y Bolivia la pobreza, la desigualdad es notable. Mientras que en el único caso que escuchamos esta mañana en que hay un éxito parcial en frenar esa tendencia de atacar a la justicia, es decir, Argentina, hay una clase media importante y una economía más desarrollada a pesar de todas las dificultades que han sufrido en Argentina. Entonces, si queremos una justicia formal independiente, tenemos que tomar en cuenta también una justicia social. No se puede escoger o bien la una o la otra. Si optamos para la llamada justicia social sin justicia formal, estamos en Venezuela. Si optamos para la justicia formal sin la justicia social, estamos en Venezuela antes de Chávez. Sin justicia formal, independiente, no hay garantías de equidad social, comenzando con los ricos y con los enemigos del régimen socialista, pero llegando al fin a cada persona que se opone al gobierno. Pero por otro lado, sin la justicia social, no existen los fundamentos sociopolíticos para la defensa permanente de la justicia formal independiente. Muchas gracias.